El 5 de mayo de 1981, Bobby Sands moría después de una huelga de hambre de 66 días en una prisión de Irlanda del Norte, el primero de 10 detenidos republicanos que se dejaron morir para intentar obtener el estatuto de prisionero político. Su muerte fue un punto de inflexión en el conflicto de Irlanda del Norte, entre católicos republicanos que eran partidarios de la reunificación con Irlanda y por otro lado los protestantes leales, defensores del mantenimiento bajo la corona británica. En 1978, los detenidos republicanos iniciaron una huelga de higiene para denunciar las condiciones de detención inhumanas y pedir el restablecimiento de su condición de presos políticos, derogada 2 años antes. Cubiertos solo con mantas para no llevar el uniforme reglamentario, los manifestantes se negaban a lavarse, a usar los inodoros y a abandonar sus celdas. Bobby Sands era considerado como el jefe de unos 450 militantes republicanos encarcelados en los infames bloques H de la fortaleza Mace en Long Keech, Belfast, lugar donde se encerraban a los prisioneros del IRA y paramilitares protestantes durante el conflicto, conocido en inglés como los Troubles. Esta es la historia de Bobby Sands y la huelga de hambre que cambió la historia. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Miembro del Ejército Republicano Irlandés Provisional desde los 18 años, Bobby Sands ya ha pasado 8 largos años tras las rejas. Condenado por primera vez en 1973 a 5 años de prisión por posesión de armas de fuego, el joven padre de familia fue detenido un año después de su puesta en libertad, en 1977, y cumple desde entonces por el mismo motivo una pena más severa de 14 años. Un crimen es un crimen, solo un crimen, repite la primera ministra británica, Margaret Thatcher, como respuesta a la voluntad del grupo paramilitar de hacer reconocer a sus miembros como combatientes de una guerra de liberación nacional. El 9 de abril de 1981, desde su celda en Long Keech, Bobby Sands es elegido diputado a la Cámara de Comunes frente a un candidato protestante unionista. Esta victoria dio una resonancia inmediata al movimiento al que se unieron otros detenidos. En el día 54 de su huelga de hambre, el activista del IRA no pesa más que 44 kilos. Una manta de piel de oveja fue puesta bajo su cuerpo para evitar que sus huesos perforaran su piel. Además, fue envuelto en una manta de textura muy suave destinada a mantener su calor corporal. Los últimos días de Bobby Sands están marcados por una febril actividad política y múltiples intentos de mediación realizados principalmente por la Comisión Europea de Derechos Humanos y el enviado personal del Papa que entrega un crucifijo al joven, de parte de Juan Pablo II. El 5 de mayo, desfigurado por el hambre, sordo, ciego, Bobby Sands muere a los 27 años de edad en la enfermería de la prisión de Mace. Margaret Thatcher, apoyada por la clase política de Westminster, se mantiene inflexible. Preguntada sobre el asunto, en la Cámara de Comunes, Margaret Thatcher declaró: "El señor Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida, una opción que su organización no dejó tomar a muchas de sus víctimas". El anuncio oficial del fallecimiento de Sands en la Cámara de los Comunes omitió la tradicional expresión de pésame y simpatía para la familia de la víctima. El 7 de mayo, los funerales del militante se transforman en una demostración de fuerza del movimiento republicano. Unas 100.000 personas flanquearon la comitiva funeraria de Sands, que fue enterrado en el New Republican Plot, donde descansaban los restos de otros 76 republicanos.
Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante 25 días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo como es habitual con los partidos republicanos irlandeses que concurren a elecciones británicas. La muerte de Bobby Sands provocó durante días violentos disturbios en el Ulster, así como multitudinarias manifestaciones en Dublín, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otras grandes ciudades europeas. Una ola de simpatía de la que tomó nota el liderazgo republicano. Otros 9 prisioneros se dejaron morir de hambre hasta finales de agosto, y los últimos huelguistas abandonaron su acción el 3 de octubre, bajo las presiones de sus propias familias. A finales de la década de los 80, alentado por la tragedia de Bobby Sands, el Sinn Féin, el ala política del IRA, eliminó finalmente su posición abstencionista y sentó a sus diputados en el Parlamento irlandés, aunque aún reservaba al IRA el derecho a las armas. Y de hecho, siguieron las atrocidades, causando más de 3.000 muertos hasta la firma de acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998. El IRA renunció oficialmente a la violencia en julio del 2005. Actualmente el Sinn Féin comparte el poder con los sindicalistas, con ambas comunidades en números aproximadamente iguales en la Cámara de los Comunes. Si no conocías esta historia y a este personaje y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película del año 2008 titulada Hunger, dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Michael Fassbender, donde describe lo ocurrido los últimos días de Bobby Sands en la cárcel de Maze. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.